la Corte Suprema tomó una decisión con la mayoría de los 4 jueces, son 5, quiten a Rosenkrantz, y los otros 4 tomaron la decisión de probablemente se va a postergar el inicio del primer juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner. Ustedes saben que ella tiene muchas causas, 5 prisiones, pedidos de prisión preventiva. Y esta vez, el martes que viene, exactamente dentro de una semana, debía, ya lo digo en pasado, debía iniciarse el primer juicio oral con todo lo que representa un juicio oral, donde ya hay fotos, postal, digamos, casamiento, foto y video. Digo, hay una resolución que ahora vamos a explicar bien, no es frecuente y solo a una semana de iniciarse este juicio probablemente se tenga que postergar esto que se iba a iniciar dentro de 7 días. Voy a pedirle a Jorge Liotti que cuente exactamente qué pasó y por qué es trascendente. Micro 3. Diego, la medida que se conoció hoy, en primer lugar, viene después de que a mitad del día se confirmara el tribunal, la conformación del tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner en la causa conocida como de vialidad o de la obra pública, en la que básicamente se investiga si hubo un beneficio especial para algunos contratistas, en particular Lázaro Báez, con las obras de infraestructura en la Patagonia. Esta era la causa más redonda que había, más cerrada, porque Vialidad aportó datos muy claros que demostraban que una gran cantidad de obras y con un gran beneficio en el tema de cómo se hacían los pagos, Lázaro Báez construyó parte de su imperio. Esto estaba a mitad del día, un poco confirmado, ya se habían resuelto todas las apelaciones e instancias posibles y se abría el escenario para que el martes próximo Cristina efectivamente estuviera sentada por primera vez en un juicio oral. A la tarde se conoció esta decisión de la Corte Suprema que, para sintetizarlo, hace lugar a algunos de los planteos que se habían interpuesto durante la instrucción de la causa, que en la instancia de casación se consideraron no atendidos. Habían presentado una gran cantidad porque esta idea de buscar medidas dilatorias fue parte de la estrategia defensiva de Cristina Kirchner, también de Lázaro Báez, los otros que están allí imputados, Carlos Kirchner, el primo de Néstor Kirchner. Y ahora la Corte dice, bueno, vamos a observar si todos estos recursos, los que fueron atendidos y los que no fueron atendidos, deben ser tenidos en cuenta. Para eso pidieron el expediente, que es el original de la causa, con todos los cuerpos que fueron conformándose a lo largo de la instrucción de la causa, para revisar si estos recursos fueron debidamente tenidos en cuenta o no. Esto implica que el tribunal, que hoy justamente había quedado conformado, le tiene que enviar a la Corte Suprema el expediente y sin este expediente no se puede iniciar el juicio oral. Uno entiende que en la Corte no tiene plazos, que la sola lectura de esos 50 tomos que tiene la causa hasta el momento les va a demandar un tiempo suficiente como para que no se pueda iniciar el martes el juicio que estaba previsto. Esto en lo estrictamente técnico, y obviamente los 4 miembros de la Corte que han avalado esta decisión tienen argumentos técnicos para decir nosotros hacemos esto antes de que se inicie el juicio y después pueda ser invalidado por alguno de estos detalles. Pero lo cierto es que es muy difícil no ver aquí y no hacer una lectura política, judicial, respecto de la oportunidad y de esta decisión que yo creo que por lo menos va a traer muchísima polémica, porque lo que aparece es la Corte o 4 de sus 5 miembros salvando a Cristina Kirchner de una imagen que probablemente hubiese complicado este proceso de instalación pública que arrancó con la Feria del Libro la semana pasada, que hoy tuvo una foto muy simbólica en el PJ donde Cristina fue para rodearse de ese peronismo más cercano a ella, y que se completa con esta otra imagen que es la Corte resolviendo que el martes próximo muy probablemente no se pueda iniciar este juicio y que pueda llevar 1, 2 o varios meses desarrollar en esta evaluación de estos recursos que se habían presentado, y esto va a implicar una demora objetiva de la causa. Es decir, una escena que yo te diría que no veía hace mucho tiempo. Yo te voy a decir, Jorge, que una alta fuente, Fontana di Trevi, como nos gusta decir a nosotros, de Casa Rosada, dijo, no tiene precedentes de la época de Menem una cosa como lo que acaba de suceder. Pero muy difícil de sostener, te diría desde el punto de vista
político-judicial. Pueden encontrar argumentos técnicos, pero el mensaje yo creo que es inequívoco en este sentido. Y yo te diría que por eso te proponía completar con la otra gran imagen del día, que es Cristina en el PJ, porque esto construye en el imaginario, por lo menos, un vínculo que nosotros ya lo hemos visto, que tiene que ver con un relacionamiento entre la expresidenta, el peronismo y sectores de la justicia, en este caso la Corte Suprema. Un poco la lectura que se puede hacer para tratar de traducirlo. La Corte está haciéndole un guiño a Cristina Kirchner políticamente en su eventual candidatura. Esto sería muy complejo. Y yo te diría que a esa fuente de gobierno que a vos te dijo esto no ocurría y es realmente un tema muy conmocionante desde el punto de vista judicial, a mí me da la impresión de que hay que hacer una evaluación muy fina si esto no termina jugando a favor del gobierno y en esta construcción de una imagen de, ojo, que esta construcción nosotros ya la vimos y está empezando a operar nuevamente y termine asustando nuevamente a muchos que creían de algún modo que la versión del kirchnerismo se venía podía ser distinta en su concepción. Bueno, vamos a ir trabajando sobre los hechos y sobre las capas que se van acumulando, que son capas interpretativas. Vamos a ir oscilando entre la información y la interpretación política. Está Hernán Capielo, nuestro experto del diario La Nación en temas judiciales, y además el día justo está el estimado Gargarella, experto jurista de muchísimo prestigio, un intelectual del derecho. Gracias por estar aquí, Roberto. Bueno, agregá primero, vamos de la información al análisis. Acabás de escribir una nota que se está subiendo o sale mañana. Contá lo que a vos te parece que pasó hoy en base a los hechos concretos, por supuestamente. En principio, lo que suele hacer la Corte cuando le llegan este tipo de recursos que están orientados a impugnar cuestiones relacionadas con un juicio, es decir, analizarlos y decir, no se trata de sentencias definitivas, es decir, la Corte interviene cuando hay efectivamente, donde no hay más remedio, entonces sí interviene. Dice, no se trata de sentencias definitivas, por lo tanto no es materia de resolución, y es casi como un sello, como una plancha de goma, que dicen, no es una sentencia definitiva, se rechaza y sigue adelante el juicio. En este caso la Corte hizo algo que la verdad va a contramano de lo que venía haciendo en muchos casos parecidos. ¿Qué es lo que está diciendo esta mayoría que tomó la decisión? Que son el juez Rosati, el juez Lorenzetti, la jueza Elena Hayton de Nolasco y el juez Maqueda. Está diciendo, bueno, la Corte tiene un desprestigio, estamos haciendo cosas que nunca se hicieron y esto es en aras del prestigio del Poder Judicial. ¿Esto es una interpretación tuya o ya te dijeron eso a alguien de ahí? Me dicen en la Corte, me dicen, preferible tomar estas medidas ahora y no después. Fíjate lo que pasó con Menem, que después hubo que volver atrás con el juicio. Le digo, sí, pero esto es una locura, digo, lo que están haciendo. Digo, es algo nunca visto, es algo que está en este momento torciendo un camino que se venía llevando a lo largo de los años. Pero disculpame una cosa, Hernán. Lo que no es neutral acá, respecto de en qué momento incide la Corte, tiene que ver con la cuestión electoral. Porque no es lo mismo una cuestión técnica pura donde no tiene una incidencia en un proceso político, sí, como el que puede tenerlo ahora, que no es lo mismo que Cristina esté en el juicio la semana que viene, que pueda ser eventualmente dentro de 4 o 5 meses cuando ya esté jugada la elección. O nunca. Yo creo que, o nunca. Entonces, ahí yo creo que no es neutral la postura de la Corte de innovar justo en este caso, en esta circunstancia. Y el otro punto que te quiero decir antes de darle la palabra al doctor es... esto cayó como una bomba neutrónica en los tribunales de Comodoro Pi. Estaba el aparato de los tribunales orales listos para iniciar este juicio. Por supuesto, el presidente del tribunal oral que iba a juzgar a Cristina, Jorge Gorini, recibió un oficio del secretario penal de la Corte donde le dice, por favor, envíenos los autos principales, van a hacer un paquetito mañana, 50 y pico, 60 cuerpos, van a agarrar una camioneta, los van a cargar y se los van a mandar a todos desde Comodoro Pi al Palacio de Tribunales. Es decir, y hay una imposibilidad material de empezar el juicio sin el original del expediente. Porque imagínate que en el proceso viene a declarar un testigo Seyman, usted, esta es su firma, y tengo que mostrarle la firma de Seyman, pero no lo tengo el expediente, y no, entonces no se puede hacer el juicio. Bueno, en tribunales dicen, sin el expediente no podemos iniciar el juicio, esto inevitablemente se va
a demorar. Esto cayó como una bomba. El fiscal del juicio, que se llama Luciani, está pensando en ver si puede presentar algún tipo de recurso para evitar esta suspensión virtual del juicio, que todavía no se dispuso, pero virtualmente esto va a ser así, pero son pocas las posibilidades de que prospere. Bien, vamos a escuchar a Roberto Gargarella. Bueno, por un lado, digamos, tenemos poca información de lo que pasó. Yo diría algunas cosas sobre la Corte y algunas cosas sobre la política. Sobre la Corte, hay algo que era propio de la Corte Lorenzetti y ahora de esta mayoría peronista, digamos así, que lo han enunciado muchas veces y que hay un interés y una preocupación por la cuestión de la corrupción y no dejar a los tribunales contaminados. Esa es una preocupación que es genuina, que ha mantenido, y yo no creo que ahora la Corte quiera mancharse. Por eso, digamos, lo que vos decías sobre esto, digamos, en el camino de represtigiarse, y bueno, que es raro, pero en todo caso no creo que quiera contaminarse, digamos, como esto en principio, la primera mirada lo muestra. Hay algo que también tiene que ver con la historia de la Corte, para no decir que es completamente inédito. Lo que tiene que ver con la historia de la Corte, en lo que era la mayoría de Lorenzetti, era esto de que la cancha política no quede, digamos, contaminada por cuestiones judiciales. O sea, que jueguen los jugadores a pesar, digamos, de que haya problemas. Entonces, nosotros no le vamos a impedir que la política se pueda jugar por unas cuestiones que jurídicamente son debatibles. Entonces, esto puede, digamos, tener que ver con esa tendencia que ha mostrado la Corte Lorenzetti en su momento, que es dejar jugar a la política y que no sea la justicia la que interfiere. Entonces, típicamente, en un momento preeleccionario, que la política se juegue. Un tercer elemento que para mí está presente tiene que ver, ya esto sí es más problemático, los dos primeros no me parece, o sea, que tienen que ver, yo creo que hay una preocupación general por mostrar preocupación o mostrar atención a los temas de corrupción. Hay una idea que me parece atendible de que la política se pueda jugar sin que la justicia se lo impida. Eso me parece que es genuino. Hay algo que es más preocupante que tiene que ver con que esto es lo que se llama la mayoría peronista. Rosenkrantz no vota o vota en contra. Y entonces, bueno, hay una tendencia que se puede ver en ellos, digamos, que puede marcar una inclinación, digamos, política para afirmar algo que ellos consideran que jurídicamente corresponde hacer. Entonces, digamos que hay un aval ideológico en ellos, digamos, para hacer algo que se entiende que para ellos que está justificado políticamente, jurídicamente. Ahora, sí. No, siga. No, digamos, un tema más que en todo caso yo quisiera luego referirme, es que yo creo que, digamos, esto es, en todo caso, el hecho rimbombante, el hecho espectacular del día. A mí me parece que hay algo que subyace a todo el proceso que es más preocupante, que tiene que ver con lo que yo llamaría como la gestación de un pacto de impunidad. Y eso trasciende a, digamos, la justicia. Entonces, ahora esto aparece como funcional a ese pacto de impunidad. Pero yo creo que es algo que es más serio, más grave y que subyace a todo lo que está pasando. Y es que todos los, digamos, grupos políticos involucrados y grupos parapolíticos y grupos económicos detrás de los políticos, todos tienen el mismo incentivo de parar de algún modo la causa de los cuadernos. Pero espera, estás hablando de la causa de los cuadernos. Estoy hablando de la causa de los cuadernos y me parece que todos los incentivos que tienen todos los grupos es pararlo. De algún modo, ¿por qué? Porque, pongamos así, el macrismo, digamos, si pierde poder y, digamos, lo ganan algunos adversarios, va a decir, bueno, no uses el misil que yo tengo en mi contra. Y los otros, digamos, que dicen, bueno, si yo vuelvo a perder, ojo, digamos, si quieren pactar conmigo y establecer condiciones de gobernabilidad, ojo con los misiles que vayan a usar. O sea que yo creo que, lamentablemente, y eso es de las desgracias, digamos, de la política judicial de este momento, es que los incentivos están dados en todos los actores políticos y económicos para frenar de algún modo. No digo a través de un pacto que se sientan en la misma mesa un día y dicen, che, a ver cómo nos repartimos la torta y cómo impedimos esto. Pero sí que, digamos, se articulan políticas a partir, digamos, de lo que son los intereses, pongamos así, racionales de todos los actores. Esa es una desgracia y yo creo que es propia, digamos, marca de este tiempo. Pero ¿no? ¿marcarían lo de hoy dentro de este pacto? Lo de hoy parece suponés funcional a eso, pero yo no diría, la Corte entonces está dentro de ese pacto. Me parece que eso, que pacto entendido como
el arreglo que los grandes jugadores hacen para seguir jugando. Y esto yo lo creo que los protagonistas de ese arreglo son los actores políticos y económicos del momento. Y entonces me parece que eso, que cualquiera sea el modo en que se desarrollen los eventos políticos en los próximos tiempos, todos, digamos, quieren tener eso como carta de negociación. ¿Qué es lo que van a, en cualquier pacto real, qué es lo que van a dar como intercambio? Y lo que tienen para intercambiar es, bueno, y no me jorobes con esto, y no me, digamos, yo me acerco a vos o te combato menos, pero, digamos, y eso yo creo que lo quieren empresarios y políticos de primer nivel. Entonces, ese para mí es el punto a temer de este momento, ¿no? Me parece muy original la idea de Roberto que estaba diciendo recién, esto de que la Corte lo que está haciendo es dejar jugar a la política. De algún modo vos eso estás forma diciendo parte de lo que ha sido un criterio. Pero no es al revés. En este caso, cuando había un proceso institucional que iba hacia un juicio, está interrumpiendo ese proceso. Porque digo, la política iba a jugar, aún con Cristina sentada en el banquillo de los acusados. Digamos, eso, que alguien vaya a ganar o perder porque, digamos, está siendo objeto de atención judicial, ellos pueden decir, bueno, esto, y parece que es consistente con este punto, le saco ese peso del momento y que ya vienen las elecciones, bueno, que se diriman las elecciones con independencia de eso y luego volvemos a tirar la pelota en la cancha. Pero digamos que eso no sea lo que marque la decisión política. Me parece que eso tiene algo que ver con lo que ha sido la historia de la Corte Lorenzetti. Eso me parece que tiene que ver ese criterio. Entonces, eso no es extraordinario. Es el modo en que yo tengo para entender algo que es, si no, difícil de entender, ¿no? Muy breve, técnicamente vos recordás que a una semana de iniciarse un juicio... eso es inédito, digamos, pero sí me parece que tiene que ver con decisiones ya tomadas de no querer que, digamos, alguien vaya a perder en una elección porque lo están bombardeando jurídicamente, ¿no? Entonces, eso, o con procesos. Eso, digamos, yo creo que es el modo, o sea, la Corte Lorenzetti fue una corte hiperpolítica. Política en un sentido que era sensato, en un sentido que es, bueno, decidir mirando de no hacer un desastre institucional. Pero esa lógica lleva a que la Corte misma se transforme en un actor político. Pero sí, eso lo ha sido siempre y lo será siempre. Define de alguna manera el perfil de los actores. O sea, para jugar en un esquema donde la justicia no intervenga en el proceso, lo que hace es, al contrario, interviene y protagoniza un hecho. No, bueno, pero justamente la idea es, nosotros no somos los que nos retiramos y dejamos que los jugadores jueguen. Entonces, que la elección, digamos, si Cristina Kirchner, pongamos, va a ganar o perder, que dependa, digamos, del atractivo que genera o el rechazo que genera políticamente, no porque la están bombardeando. Eso me parece, para tratar de entender algo, si no, difícil de entender. A mí me da la impresión de que esa podría ser un argumento en caso de omisión, que la Corte tuviera una decisión a tomar y la demora a la espera de la resolución. En este caso lo que vemos es una acción de la Corte interviniendo para tratar de modificar este panorama. Entonces, yo creo que acá hay una expresión política directa de la Corte. La Corte está tomando una opción, ya sea por lo que dice Gargarella o por las razones que sean, porque una cosa es una fundamentación jurídica, decir, la justicia no va a intervenir, y otra es un concepto de pacto de impunidad. Por la razón que sea, la Corte se está pronunciando claramente en un sentido. Jorge se tiene que ir a cerrar el diario y nos quedamos solos y podemos charlar, pero te quiero aprovechar con una última y después... Vos vinculás las dos escenas y es, Cristina, te devolvemos la llave no de la ciudad, sino de la sede nacional del PJ en la calle Mateu, que exactamente hace un año y un mes, ¿se acuerdan del tironeo? No por el palco en los 70 o en la vuelta de Perón, sino que era por la llave esa entre el peronismo, digamos, de izquierda y el peronismo de centro. No digas derecha, porque en este país nadie quiere decir peronismo de derecha, no se puede decir derecha. Pero digo, hoy le entregaron esa llave. ¿Lo vinculás con esta noticia de la Corte? Mirá, me parece que ella está jugando rápidamente en el plano político, en el plano judicial. No hay un vaso objetivo, informativo que uno pueda relacionarlo. Uno presume que detrás del movimiento de la Corte hay algunos operadores, Cristina los tiene. Alberto Fernández ha sido un interlocutor histórico privilegiado en la relación del gobierno kirchnerista con la Corte. Hoy aparece... ¿Pero lo sigue siendo? Hoy aparece validado por Cristina fuertemente en público en el acto del otro día. ¿Hernán lo sigue siendo, Alberto? Visita tribunales, habla con los jueces de la Corte como hablaba antes con los jueces de la Corte. Por eso, entonces yo digo, yo creo que hoy la composición termina con estas dos imágenes que para mí
Yo te diría que es una señal que puede terminar beneficiando implícita o indirectamente al gobierno, porque reconstruyen el imaginario aspectos que lo favorecen por comparación, que te diría el principal activo que tiene el gobierno, y es una señal de alerta muy fuerte para el resto del peronismo, porque hoy Cristina se rodeó de este PJ muy kirchnerista, donde aparecieron varios actores que históricamente estuvieron cerca de ellos y algunos que fueron indultados, como el caso de Moyano, Felipe Solá, además. Ahí están. Sí, había 3 gobernadores, Corpachi, Insfrán y Roxana Bertone, todo el peronismo bonaerense, que es la fortaleza de Cristina, 3 protocandidatos presidenciales, Rossi Solá y Daniel Scioli, Hugo Moyano, Parrilli, Alberto Fernández, bueno, y varios más que ustedes están viendo allí. Yo te diría que lo importante acá es que Cristina habla de una coalición amplia, diciendo hay que tomar todo, esconde un poquito a los muchachos de la Cámpora, a pesar de que estaba Guado de Pedro allí, y pejotiza esta parte de su instalación. Digamos, es una Cristina orgánica que busca ampliar. Yo te diría que si fuera parte del peronismo alternativo me apuraría a resolver, porque si no esta foto que vimos hoy va a empezar a ensancharse con aquellos que están indecisos o que empiezan a ver que acá hay un foco de poder claro y nítido y en el otro todavía hay irresolución. Estos son los Schiaretti, Labaña, Massa, Urtubey, que de alguna manera lograron envalentonarse con el triunfo en Córdoba hace 2 días y que hoy la escena le terminó siendo copada totalmente por Cristina, que vuelve a la cancha. Pero déjame ¿no? agregar algo, Jorge. Hoy se dio, ¿viste esos días políticos llenos como de imágenes muy nítidas de definiciones? Mientras a Cristina le daban la cabecera de ese sector del peronismo y ella se volvía a aproximar al PJ, porque ella siempre osciló en la medida en que iba teniendo más independencia y poder, tomaba distancia y después se aupaba más al peronismo cuando no le iba tan bien. Pero en el otro extremo, es que ahí te dijo una frase que por ahí pasó o no pasó desapercibida, No que pasó. es, yo no soy el alfa, El macho alfa. macho alfa del peronismo federal. Sí. Como, es una frase de un peso extraordinario. Bueno, demuestra que Schiaretti está dispuesto a tratar de contribuir al ordenamiento de ese espacio, pero que a pesar de haber ganado tan abrumadoramente como lo hizo en Córdoba el domingo, no va a tomar el rol determinante de decir cómo se resuelve y quién es el candidato. Él va a prestar servicios y ha sido la postura histórica de Schiaretti en este sentido, porque de hecho ni siquiera nunca coqueteó con una posible candidatura presidencial en serio. Entonces hoy él dice, yo no voy a tomar ese rol, y ese espacio está en un proceso de indefinición grande. Hoy, por ejemplo, saliendo de la reunión del peronismo, 2 o 3, Alberto Fernández, entre otros, y Gioja también, le tiraron centro a Sergio Massa. Sergio Massa hoy hizo un comunicado diciendo, el vamos por todo no va más, hay que buscar un peronismo republicano, tomando un poquito de distancia, pues estaba casi pegado al kirchnerismo. Eso se tiene que definir. Labaña, si va a una paso o es el candidato de consenso, se tiene que definir. Yo creo que han empezado a correr, a partir de la elección de Córdoba, los tiempos a otro ritmo de cara al cierre de alianzas y de candidaturas en junio. Jorge, gracias. Por favor, Diego. Bueno, Pablo, y charlamos un poco más, porque vamos a aprovechar esta gargarela. Sí. No, yo un poco retomando lo que había dicho Roberto, yo no creo efectivamente que haya sido una conspiración de último momento la decisión de la Corte de hoy, sorpresiva de hoy, sino algo mucho peor, que es que mientras en lo formal, en la superficie, hay como una especie de retórica de equilibrio, de independencia de los poderes, vos viste que son poco usuales las visitas formales de interpoderes y cuando se produce la gente se pone, el círculo rojo se pone muy nervioso y dice, ¿cómo fue el presidente de la Corte a la Casa de Gobierno a hablar con el presidente? ¿Qué están tramando? En lugar de eso lo que hay es subterráneamente vasos comunicantes donde están todos estos influyentes y lobistas de todos lados, ¿no? del oficialismo y también de la oposición. Lo que te quiero decir es que me parece que funciona naturalmente esa cosa muy aceitada de que el Poder Judicial va coordinado con la época, ¿no? Y ahora está produciéndose un cambio de época que quizá prematuramente desde un lugar remoto, no es como Doropí, pero que era Dolores, por ejemplo, Ramos Padilla ya avanzó, ¿no? Es decir, ahí cambió algo en el paisaje judicial que hoy directamente tiene como la frutilla del postre, ¿no? Esta cosa de, digamos, de percibir, de ser un radar el Poder Judicial de hacia dónde va el poder. Con lo cual, muchas veces vemos
mucha gente, mucha parte de la población que estaba enojada hasta hace poco porque se aceleraban las causas mucho más y muchos las llamaban persecución judicial y otras veces las cajonean, ¿no? Esa coreografía entre aceleramientos y cajoneos es la historia del Poder Judicial. Somos incorregibles, no aprendemos más. Teníamos la posibilidad de ir para adelante con un juicio. Teníamos la posibilidad de ir en un camino. Y de repente pasa algo insólito que nunca había pasado hasta ahora. Es algo que la verdad que no tiene así como un... explicación. Y repasar la foto del PJ que pusiste, la reunión del PJ que pusiste hace un ratito en pantalla, y miremos quiénes estaban ahí. A esos nombres, mirá, Cristina Kirchner, 11 procesos, 5 prisiones preventivas. Un poquito más al costado, Urribarri, causas penales pendientes. Un poquito más a la izquierda, Moyano, ¿sí? Investigado. Scioli mismo. Un poquito más atrás, Daniel Scioli, investigado. Yo me pregunto, ¿qué pasa con estas investigaciones? Si es como dice Pablo entonces. Ahora, esto a lo que asistimos hoy, ¿es el comienzo de la desaparición de estos procesos? ¿Es como si la realidad no hubiera existido? Yo le quiero preguntar a Gargarella si coincide con esto y después tomemos una frase de que Eugenio Zaffaroni la semana pasada, cuando hizo el móvil con Jero Mura a la salida de la presentación del libro de Cristina, dijo hay que cambiar la Constitución. Pero ¿vos coincidís con esto de es el gallito, la veleta que cambia el viento y se va redireccionando? No, en general, digamos, por eso sobre somos incorregibles. No, a ver, digamos, en la historia del Poder Judicial mundial suele haber, digamos, correlaciones entre lo que hace la política, lo que va haciendo la política y lo que va haciendo la justicia. En Argentina, digamos... Es bastante lógico eso, ¿no? Sí, en algún punto, ha habido algo digamos, así, sí, ¿no? porque, bueno, son electos, digamos, cada tanto tiempo, se van renovando y entonces se supone que se van acomodando. Hay un gran estudio de Robert Dahl, digamos, que muestra esa correlación muy bien. Ahora, digamos, alguna vez se hizo alguna investigación en Argentina sobre cómo funcionaba el Poder Judicial en Argentina y la investigadora que estuvo a cargo hizo una peculiaridad que era muy propia de Argentina y que supongo que tiene que ver con la inestabilidad. En ese sentido hay una peculiaridad, pero en esa línea, que es, hay un comportamiento de anticipación, digamos, para dónde va la veleta, ¿no? Para dónde se mueve el viento. Entonces, eso ha sido constante. Entonces, por ejemplo, se termina la dictadura y entonces aparecen, digamos, haciendo un guiño a la democracia. Se termina el alfonsinismo y aparecen haciendo guiños al menemismo, digamos. Eso como una capacidad anticipatoria de la Corte, eso, digamos, forma parte del sello argentino para bien y para mal, digamos, en principio diría para mal. Una cosa sobre lo que decían de lo excepcional. Yo eso lo resistiría, no creo que haya algo excepcional que pasó hoy. Por eso lo que me había interesado decir es... La causa de los cuadernos, yo creo que es de lo más importante que pasó en la historia jurídica argentina en los últimos 50 años. De lo más importante y además de lo que puede tener consecuencias extraordinarias, del mismo modo que el Mani Puliti, que no es que salió espectacular, pero sí que dejó un impacto de bomba neutrónica para toda la historia que sigue. Entonces, la causa de los cuadernos yo creo que tiene ese mismo impacto, en el sentido que tiene esa misma potencia, digamos, de hacer algo extraordinario. Ahora, la desgracia es que eso, digamos, yo creo se viene frenando y se viene articulando, digamos, las fuerzas en el oficialismo, en la oposición, en los sectores poderosos, en los sectores empresarios, de cómo se detiene esto. Entonces, esto, digamos, es un elemento más espectacular y de hoy, entonces quedamos asombrados por lo de hoy, pero yo por eso lo sacaría de lo extraordinario. Lo que diría es, la causa esa viene, digamos, está empantanada porque se la quiere empantanar. ¿Qué ves concretamente que te da elementos como pruebas para aseverar que puede gestarse un pacto de impunidad? No, bueno, digamos, todo el mundo está hablando de pacto desde la clase política hacia afuera. Y me parece que de los pocos elementos reales que pueden estar en la mesa de negociación, digamos, tienen que ver con, bueno, con lo que causa pánico en buena parte del sector empresario argentino y el sector político argentino. La posibilidad de ir a declarar, ese ha sido el hecho espectacular de la vida
pública argentina, digamos, en los últimos 2 años, el hecho de que algún empresario altísimo aparezca en los pasillos de tribunales. Eso es algo completamente inconcebible, digamos, y eso ha generado pánico, digamos, en la clase empresaria típicamente, pero también, obviamente, en la clase política. Y eso es algo que, digamos, me parecería una locura, completamente irracional creer que una negociación no va a tener eso como elemento determinante. Si es lo que les está moviendo el pánico, digamos, es lo que se les va la vida en eso. Entonces, me parece que es de sentido común. No, un poco lo que decía Jorge Liotti respecto a que en este caso la Corte Suprema no se la puede sospechar de omisión, sino de acción. Tengo entendido, la información dice que actuó 2 horas después que Casación rechazara 3 quejas de la defensa de Cristina. O sea, 2 horas después, algo inédito y casi inmediatamente. No, pero estos recursos sobre los cuales los recursos sobre los cuales se va a pronunciar son recursos que venían tramitando en la Corte. No son sobre estos que Casación rechazó. Pero Casación le estaba dando, por ejemplo, la espalda a Cristina en 3 quejas y la Corte Suprema la deja de mejor manera. Eso es acción, no es omisión. Y después el tema de las voces políticas, ¿no? La verdad que falta reflejo del gobierno. No salió nadie a quejarse de esto, a una voz fuerte del gobierno, a decir, no, digo, no es intrometerse en el Poder Judicial. Va una hora, deben estar pensando. Bueno, está bien, pero falta una voz fuerte política, porque de las otras voces de lo que decía Gargarella... A ver, sos el gobierno, ¿qué decís? Si decís algo y te quejás, sos el que se inmiscuye y salta la Yo creo que la mejor es callarse la boca y decir fácil. Lo que dijo Jorge, que esto se vuelva a favor del gobierno, poniendo en evidencia... Bueno, esa puede ser una estrategia, pero vos fíjate que los otros voceros políticos, por ejemplo, el tema de los empresarios, yo coincido con Roberto Gargarella, la causa de los cuadernos puso a los empresarios más importantes del país en el banquillo de los acusados. Viene Labaña y te dice, el Duhalde dice, yo los indultaría a todos porque le hace mal a la economía. Massa no dice mucho. O sea, salvo Carrió, que juega fuerte, el resto de la clase política tampoco juega. Cristina no puede decir nada porque va a terminar ella también. Perdón, a ver, yo me quedaba con lo que con lo decía Roberto del pacto de impunidad. A mí me llamó hoy la atención lo que fue una frase de Cristina en este acto. En el PJ dijo, yo voy a jugar en el lugar que sea. O sea, puede ser que haya un pacto, un quid pro quo acá. Cristina, correte, no juegues. Y nosotros te sacamos, digamos, las causas que vos tenés, o sea, te garantizamos la impunidad. Y quien decía justamente que Cristina no iba a jugar era Sergio Massa, que justamente hoy también se alejó de Cristina. A mí eso me llama la atención. No sé si es posible, está dentro de la especulación política, pero igual, me lo pregunto, ¿no? Digamos, la historia del peronismo lo que demuestra, se dice un poco en chiste, pero es verdad, ¿no? Hay un día en el año de la lealtad y todos los demás son de traición, ¿no? El nuevo macho alfa o la gran capitana, por decirlo de los dos sexos, es que quien tiene el poder le da la espalda inmediatamente. Cristina y esto dijo, y en su libro, y todos lo dicen, que hay una dificultad tremenda para trasvasar los votos de un líder al otro. Y no es que si Cristina dice, jueguen, vas a ser vos, no pasan los votos. Y el caso más dramático, digamos que cuando Duhalde lo instituyó, entre comillas, a Kirchner, directamente al segundo se dio vuelta y no lo reconoció más. ¿Esto qué quiere decir? Que me parece que Cristina no tiene asegurada nada si no es ella misma la que es presidenta. Te voy a contar una conversación que tuve en tribunales el viernes con un juez que es muy importante, pero no voy a decir quién es. El juez me preguntaba a mí, me dice, ¿vos qué pensás de que Cristina va a ser presidenta? Le digo, mirá, decíamos distintos análisis políticos. Le digo, bueno, ok, suponte que va a ser presidenta. Le digo, pero no va a ser presidenta, le digo, si no pacta de algún modo la impunidad. Le digo, y no la va a poder pactar con el tribunal oral que la tiene que juzgar. No te confundas, me dijo. La impunidad no se pacta con el tribunal oral que la tiene que juzgar. Se pacta en otro lado. Después, el Poder Judicial sabe leer las señales que tiene que leer. Pero la impunidad se pacta en otro lado. Yo no sé si mi interlocutor tenía información privilegiada el viernes pasado, pero lo que pasó hoy me suena muy parecido a eso que se escuchó el viernes pasado. Gargarella, te escuchamos atentamente. No, a ver... Yo después, si no, tengo una pregunta muy firme. Está bien, pero no, por un lado, que no me parece que uno deba pensar en como el pacto como un día a esta hora estas personas. Me parece que son arreglos que se van gestando y que, digamos, en los cuales están todos lamentablemente involucrados. El propio gobierno, digamos, yo creo que la causa de los cuadernos es, en la esencia es real, nos habla de hechos de corrupción extraordinarios en la historia argentina otra vez, digamos, que ocurrió en los últimos años.
durante el gobierno kirchnerista, sin duda. Ahora, el hecho de que, como todos sabemos, el esquema firme de fondo de servicio de inteligencia y sus vínculos con la justicia se mantienen firmes, eso habla de que, digamos, en el propio gobierno, bueno, no están todas las cuentas limpias y entonces todos están diciendo, bueno, tengo problemitas y entonces por eso, digamos, tengo que mantener gente que me cuide las espaldas. A ver, Roberto, asumió Macri que estaba procesado con las escuchas, esta causa rara de las escuchas, y rápidamente fue desprocesado y quedó afuera, digamos. No, pasa que hay cosas de chiquititas, medianas, grandes. Claro, pero como, a ver, digamos, Macri muere su padre y dice lo que dice sobre el padre, digamos. Entonces, el tema de la patria contratista, bueno, la familia Macri obviamente no ha sido ajena. Entonces, por supuesto, digamos que en áreas cercanas al gobierno hay, para decirlo metafóricamente, problemas y eso merece alguna atención. Eso, digamos, se explica de modo muy explícito por esto, por lo que no se hizo en términos de cambios en materia de justicia y su vínculo con los servicios de inteligencia, y las cosas que sí se hicieron, como por ejemplo volver al secreto los gastos reservados de inteligencia. Entonces, hay problemas que afectan a todos y entonces a todos en un punto les conviene, bueno, si se da vuelta la tortilla, no me vayan a usar esto que está en marcha en mi contra. Quiero No sacarte cambiamos. un tema fuerte. Lo que dijo Roberto es Sí. verdad, no cambiamos. Los mecanismos son los mismos. Bueno, yo quiero hablar de un cambio. Estábamos con la CIDE incidiendo sobre los jueces federales. Ahora tenemos jueces federales que se están quejando de presiones de los servicios de inteligencia. Se están quejando ante los periodistas. Tenemos jueces que decíamos, hay un gomero que lo ponemos de juez suplente en la casación. Ya viene alguna noticia linda, no vayan a tomar, no se asumen al balcón, no haya ideación suicida, no vayan al blister de Anziolí, esperen, algo lindo Pero va a hoy la llegar. oposición Dale. está cuestionando esto mismo, que hay jueces que fueron trasladados y colocados en cargos importantes para tomar decisiones importantes. No son gomeros, son jueces, pero sin seguir los procedimientos que están previstos. Por eso, Entonces digo, si los mecanismos son los mismos... Pero sin asumir todo es lo mismo. Yo creo que no todo es lo mismo, que hay cosas que son cualitativamente diferentes, pero hay continuidades muy fuertes porque, digamos, todos tienen papeles sucios que ocultar. Te Entonces, tiro una que es ruptura y no continuidad. Muy bien. Reforma de la Constitución, que se viene diciendo, un día lo dijo Mempo y yo no le presté atención porque Mempo era periférico. Como el poema que dicen que es de Brecht 9. Pero un día lo dijo Zaffaroni. ¿Qué dijo Zaffaroni? Por ejemplo, a ver. A su parecer hay que reformar la Constitución. Es la última, doctor. A su parecer hay que reformar la Constitución. Hay que hacer una Constitución nueva. ¿Cómo está la justicia hoy? La justicia son 3.000 jueces. No podemos juzgar a los 3.000 jueces por lo que hace un grupo de 30 o 40. Bueno, ¿qué hacemos con estas frases? ¿Es amenaza? ¿Es real? ¿Juegan con la idea? bueno, ¿Muestran lo que no van a usar? yo distinguiría, por un lado, si es necesario o no una reforma constitucional. Yo en lo personal podría decir que sí por otras razones. Ahora, esto, digamos, lo que ha dicho alguna de la gente que mencionabas, bueno, forma parte para mí de una visión preocupante sobre la justicia, sobre la Constitución, porque yo lo leo en la misma clave en que leía, por ejemplo, digamos, la democratización de la justicia, que es ante el primer enojo, digamos, que se estaba usando los amparos judiciales para frenar cosas que quería el gobierno anterior, por ejemplo, digamos, la expropiación del predio de la rural o en casos de la ley de medios. Entonces, el amparo, que es una herramienta histórica de servicio del desaventajado frente al poderoso, o sea, una herramienta gloriosa en la historia de la justicia también argentina. Bueno, guerra al amparo porque, digamos, me está afectando que no puedo terminar de expropiar el predio de la rural. Entonces, con esa misma torpeza, brutalidad extraordinaria, yo creo que se está pensando la reforma de la Constitución, que ha tenido, digamos, en algunas de las propuestas que aparecieron circulando, como centro descabezar la justicia, que es básicamente decir, todos los que, del mismo modo que antes los que molestaban a Cristina eran los jueces que aceptaban los amparos, ahora los que están molestando son los que investigan la corrupción, entonces descabecemos a todo el Poder Judicial, y no a los empleados y a los subordinados. Una tontería al cubo, digamos, pero la idea responde a la misma lógica torpe de
no porque la justicia no tenga problemas, sino porque la Constitución no merezca reformarse, pero sí, ese modo de pensar la reforma constitucional es subordinada al oportunismo de cómo pongo feliz a mi líder, digamos. Ese es, digamos, lo que explica, por eso es muy poco interesante eso.